Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más queridas. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel lo dice todo, porque no quiere trabajar con Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes han estado esperando respuestas, han especulado y han querido saber qué hay detrás de esta supuesta distancia profesional entre dos actores que conquistaron corazones juntos. Así que pónganse cómodos porque vamos a desgranar esta historia paso a paso, basándonos en las declaraciones y en lo que se dice en los medios. Y antes de sumergirnos en el drama, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante. Bueno, la pregunta que resuena en las redes sociales y en los foros de fans es clara: ¿por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, y que además mantuvieron una relación sentimental que tuvo al mundo entero prendido de sus pantallas, no parecen tener planes de colaborar profesionalmente en el futuro cercano? Y más aún, ¿qué ha dicho Hande al respecto que pueda aclarar esta situación? Hemos visto muchas teorías, desde supuestas diferencias creativas hasta rumores de rencores personales, pero hoy vamos a intentar ir más allá de los chismes y enfocarnos en lo que realmente se ha comentado y, sobre todo, en lo que Hande ha insinuado o dicho directamente. Recordemos que Sen Kalkam fue un fenómeno. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable. Se convirtió en un verdadero furor, tanto en Turquía como internacionalmente. Sus personajes, Eda y Serkan, se ganaron un lugar especial en los corazones de millones de personas. Y como suele ocurrir en estos casos, la vida personal de los actores empezó a mezclarse con la ficción, y su relación sentimental se convirtió en otro foco de atención mediática. Sin embargo, como sabemos, las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo, así como las colaboraciones profesionales, a veces llegan a su fin. Y en este caso, tanto la relación personal como la expectativa de una nueva colaboración profesional parecían haberse esfumado. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, tras la ruptura de su relación sentimental, la dinámica entre ellos como compañeros de trabajo podría haber cambiado. Es natural, ¿verdad? Trabajar codo a codo con alguien con quien se ha compartido una vida personal íntima, y luego separarse, puede crear una atmósfera diferente. No se trata necesariamente de un conflicto, sino de una evolución en la relación. Y es aquí donde entran las supuestas declaraciones de Hande. Se ha rumoreado que Hande, cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Kerem, ha sido bastante reservada o ha dado respuestas que sugieren una preferencia por seguir caminos separados profesionalmente. Una de las ideas que se ha manejado es que Hande, después del éxito masivo de Sen Kalkam, y de haber vivido una relación tan intensa y mediática con Kerem, podría sentir la necesidad de reinventarse. De demostrar su talento individual, más allá de la pareja que formó con Kerem en pantalla. Trabajar juntos de nuevo podría ser visto por algunos como una forma de quedarse anclada en el pasado, en el éxito de aquella etapa, en lugar de explorar nuevos personajes, nuevas historias y nuevos compañeros de reparto que le permitan seguir creciendo como actriz. Y esto es totalmente comprensible en cualquier carrera profesional, y más aún en una tan expuesta como la de un actor. Además, hay que considerar el factor de las oportunidades. Hande Erçel se ha convertido en una de las actrices más demandadas y reconocidas de Turquía, y no solo eso, sino que ha expandido su influencia a nivel internacional, firmando contratos con marcas de moda de renombre y participando en campañas globales. Esto significa que tiene una gran cantidad de proyectos y propuestas sobre la mesa. Es posible que ella esté buscando proyectos que la desafíen de maneras diferentes, que le permitan explorar géneros o tipos de personajes que no pudo en Sen Kalkam. Y si estos proyectos no involucran a Kerem, no significa que haya una negativa activa a trabajar con él, sino simplemente que las oportunidades que se le presentan en este momento se alinean mejor con sus aspiraciones individuales. Por otro lado, también se ha especulado sobre la posibilidad de que Kerem tenga sus propios planes profesionales que no coincidan con los de Hande. Quizás él también esté buscando nuevos horizontes, otros tipos de proyectos o compañeros de reparto. Las carreras de los actores son fluidas y cambian constantemente. Lo que funciona en un momento dado, quiz. No sea lo ideal en otro.
Y cuando dos personas que fueron pareja y coprotagonistas exitosos toman caminos separados en su vida personal, es muy probable que también busquen direcciones distintas en su vida profesional para poder seguir avanzando. Si analizamos algunas de las entrevistas y declaraciones que se le han atribuido a Ande, o las interpretaciones que los medios han hecho de sus palabras, podemos encontrar indicios de esta idea de independencia profesional. A menudo cuando se le pregunta sobre Kerem, ella tiende a responder con comentarios amables sobre el tiempo que compartieron, sobre lo especial que fue esa etapa, pero sin dar pie a especulaciones sobre un futuro regreso juntos. Por ejemplo, se le ha escuchado decir cosas como que el pasado es el pasado, que le guarda un gran cariño a Kerem, pero que ahora está enfocada en sus proyectos actuales y futuros. Esta evasión sutil pero consistente puede interpretarse como una señal de que por el momento prefiere no explorar esa vía profesional. También es importante recordar que el público puede tener una expectativa, una nostalgia por verlos juntos de nuevo, pero los actores son profesionales que toman decisiones basadas en sus carreras, en sus intereses artísticos y en las oportunidades que se les presentan. No siempre es posible o deseable replicar un éxito del pasado. A veces el mejor camino para consolidar una carrera es seguir adelante, explorar lo nuevo y demostrar la versatilidad individual. Una teoría que circula y que podría tener algo de verdad, es que la intensidad mediática que rodeó su relación y su trabajo juntos pudo haber sido abrumadora. Para Ande ser constantemente asociada a Kerem, y que cada aparición pública o cada nuevo proyecto se filtrara a través de la lente de su relación pasada, podría ser algo que ella ahora busca evitar. Querer tener un espacio profesional donde pueda ser juzgada por su propio mérito, por su talento individual, y no por su historia con otro actor, es un deseo muy legítimo. Además, la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es muy dinámica. Nuevos talentos surgen constantemente y las series exitosas abren puertas a nuevas colaboraciones. Ande, al ser una figura tan importante, seguramente está siendo cortejada para una gran variedad de papeles. Si uno de esos papeles no requiere un coprotagonista específico, o si ella siente que otro actor aportaría una energía diferente a la historia, esa sería una razón profesional para no insistir en trabajar con Kerem. No debemos olvidar que Hande Erçel es una mujer joven con una carrera brillante por delante. Ha demostrado ser una actriz muy capaz y carismática. Y es natural que quiera seguir explorando ese potencial, asumiendo retos que la hagan crecer. Trabajar de nuevo con Kerem, aunque fue una experiencia positiva, podría ser visto como un paso hacia atrás si ella siente que ya ha explorado todo lo que esa dinámica podía ofrecerle. En resumen, si bien no hay una declaración tajante de Hande Erçel diciendo «no quiero trabajar con Kerem Bürsin por X, Y, Z motivo específico», lo que se desprende de sus declaraciones, de su comportamiento mediático y de la lógica de la industria es que ella está enfocada en su carrera individual y en su crecimiento profesional. Es posible que sienta la necesidad de reinventarse, de explorar nuevos horizontes y de demostrar su talento de forma independiente. La intensidad de su relación pasada, la abrumadora atención mediática que generaron juntos, y la simple evolución natural de sus carreras individuales, son factores que probablemente contribuyen a esta preferencia por seguir caminos profesionales separados por el momento. No se trata necesariamente de un conflicto, sino de una elección estratégica y personal para seguir avanzando en su exitosa trayectoria. Ella lo dice todo a través de sus acciones y de las sutiles evasivas ante la idea de una nueva colaboración, apuntando hacia un futuro donde su nombre brille por sí mismo, con o sin Kerem. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando las posibles razones detrás de la aparente negativa de Hande Erçel a trabajar nuevamente con Kerem Bürsin. Hemos analizado las especulaciones, las declaraciones y las dinámicas de la industria para darles una visión lo más completa posible. Espero que este contenido les haya resultado intrigante e informativo. Como siempre, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande debería considerar una nueva colaboración con Kerem? ¿O prefieren verla explorar nuevos proyectos con otros actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.